Muy bien, vamos a continuar, ya estamos cerrando el mes y cuando antes le dábamos todo y no se oía y estamos regulando gracias al Señor. Y donde dice mantenimiento, cuando usted sienta, si siente, si no, no es obligado. Mire, yo hago énfasis en algo, me gusta mucho trabajar con la voluntad porque siempre he aprendido, he entendido que Dios es el que produce el querer como el hacer. Cuando tú hagas algo porque te obligan, te manipulan, sí, hablando del tema eclesiástico, no es correcto. Nosotros creemos que si la obra es de Dios, Dios produce el dar, el hacer. Y todo lo que aquí hacemos, entonces lo hacemos voluntariamente. La escritura es clara, dice: ninguno dé por necesidad, ninguno dé por obligación, porque Dios ama al dador. Y cuando estás alegre es cuando lo das, ¿qué? Voluntariamente, lo quieres dar, entiendes que toda la prosperidad de la cual gozas, de mano de quién viene. Por eso dice la escritura: de lo recibido de tu mano. ¿Cuántos reciben lo que reciben de la mano de Dios? No es la suerte, no es el trabajo donde estoy, es Dios. Y nosotros, de lo recibido de su mano, de eso le damos. Muy bien, vamos a aprovechar este tiempo en este día. ¿Sabe que la humanidad donde estamos nosotros aprende, verdad? Y hay muchos dichos que yo soy de esa generación, a mí me educaron mucho con los dichos o los proverbios seculares. Y cuando descubrí en la Biblia los proverbios, es la sabiduría en cápsula, dice. ¿Y a cuántos de nosotros no nos ha salvado la vida, espiritualmente hablando, esas cápsulas de sabiduría, verdad? Llega el proverbio e inmediatamente es instantáneo, es fácil de entender. Y he a veces tomado la costumbre de ponerle proverbios o dichos o refranes que se dicen y que lo hemos oído en nuestro crecimiento, ¿verdad? Hace miércoles pasado prediqué de árbol que nace torcido. ¿Cuántos no se lo saben? ¿Qué más dice? Jamás su rama endereza, tiene que nacer de nuevo. Y ahí habla del nuevo nacimiento. En Cristo nosotros nacimos torcidos sin Cristo, pero en Cristo ¿cuántos son nueva criatura, nueva creación? Aleluya. Y ahora el dicho del cual quiero partir mi exposición esta tarde es: usted ve ahí un búho, es señal de académico, de alguien que ya se graduó, ¿verdad? Alguien que ya dijo: ya llegué a la meta. Hermano, y graduarse cuesta ¿qué? Es necesario, como dice, una escalera grande y otra chiquita, y se matan hablando los muchachos, estudiando, los jóvenes. Y qué satisfactorio, ¿no? Alcanzar una meta. Pues eso es igual, lo podemos, esas analogías, pasar a la vida cristiana. Dice Pablo que su lucha era llegar a la meta. Dice, pero una cosa hago, olvidando todo lo que queda atrás, dice: prosigo a la meta, al supremo llamamiento en Cristo Jesús. No hay nada más satisfactorio que alcanzar la meta en todos nuestros objetivos. Pero hoy voy a hablar de algo un tanto diferente y aclarar que estos proverbios, refranes, dichos populares, no me estoy refiriendo al mundo, ¿sí? Cuando hablo de esto, este refrán que hoy tomo, y es: aprendiz de, maestro de, ¿cuántos se lo saben? Aprendiz de todo, maestro de nada. Ok, pero aclaro que no me estoy refiriendo a los hobbies del mundo, porque hay mucha gente y no es malo aprender un poco de ¿qué? De todo, de una manera sana, de una manera sabia, pero yo no me ocupo de eso. De eso hay muchas personas que se ocupan, de las filosofías seculares,
de cómo ellos aplican. Pero nosotros en la Biblia, en la iglesia, cuando nosotros enseñamos con un propósito eterno. Diga conmigo, con un propósito eterno. Nosotros no despreciamos, ¿verdad?, el conocimiento y alcanzar logros en la vida secular. Pero a nosotros no nos ocupa eso, para nosotros no es relevante. Hay personas que tienen una gracia especial para actividades manuales o de otro tipo y aprenden muchas cosas. Pero ¿a cuántos les dijeron eso? ¿Aprendiz de todo? ¿Maestro de nada? Y nos los decían nuestros padres cuando no definíamos qué cosa íbamos a hacer. Un día éramos futbolistas, otro día éramos basquetbolistas. Bueno, el basquetbol a mí nunca me llamó la atención, nunca crecí, así que es mentira. Me decían, con el basquetbol vas a crecer. Es mentira, hermano. Bueno, en mi caso fue una mentira. Y que la guitarra, que la batería, que el piano, y ahí se acumulan en la casa un sinfín de cosas, aparatos para hacer ejercicios, y luego se convierten en los percheros más caros del mundo, ¿verdad? Porque se quiere hacer todo y termina uno haciendo nada. Pero yo no me quiero referir a los hobbies o actividades que pues en sí no tienen nada de malo, pero a mí lo que me ocupa es que no nos vaya a suceder eso en nuestra vida en Cristo. Que seamos, ¿qué? Aprendices toda la vida, hermano. Aquí ya hay hermanos sin mirar a nadie ni señalar a nadie, y hay otros que no han venido que ya tienen más de 3 años y medio en la iglesia. Y sabe que el promedio que maneja en las parábolas y en todo, en la higuera, dice, déjale 3 años para que dé fruto, si no, córtala. Así que el discipulado con el Señor Jesús, él estuvo con sus apóstoles, dice, un aproximado de 3 años y medio, y ellos se lanzaron a evangelizar al mundo. Así que habemos aquí muchos de nosotros que ya deberíamos de ser, termine mi frase, que ya deberíamos de ser, ¿qué dice la Escritura? Debiendo ser ya, Hebreos 5, versículo 11, debiendo ser ya maestros. Tenéis necesidad de, o sea, hemos sido tardos. Y en la Biblia está este refrán, sí. Mucha gente, hermano, en la sabiduría que van adquiriendo por la edad, se componen refranes, proverbios, y realmente tiene mucho de verdad. Hay gente que nunca perseveró en algo, siempre estuvo en todo y fue, mi mamá, imagínese, si me juzga cómo soy yo, mi mamá me decía, mi mamá nos contaba anécdotas, cuentos, parábolas nos decía algo. Dice, ustedes están como esos, van a estar, dice, como esos 2 que salieron a buscar trabajo, y nosotros oyendo, porque ella tenía esa gracia también de contar, mi papá también. Y decía mi madre, salieron a buscar trabajo y ya el que comandaba pues iba adelante, llegaron a un lugar donde se solicitaba empleados y llegan y dice, vengo a solicitar trabajo. Y le dicen al que iba comandando el grupo de 2, ajá, ¿y usted qué sabe hacer? Dice, nada, dice. ¿Cómo? Y el que está, él es mi ayudante, dice. Y el otro es mi ayudante. Eso me lo contó mi mamá. O sea, aprendiz de todo, maestro, de nada. Así que imagínate, le pregunta a uno, ¿usted qué sabe hacer? Nada. Y el otro es mi ayudante. ¿Qué cosas, no? Entonces, vemos que en la Biblia, hermano, esto está. Y vaya a su Biblia en 2 de Timoteo capítulo 3. Los niños están contentos esta tarde. Dice entonces 2 de Timoteo capítulo 3 que habrán las señales de la parusia, de la venida de Cristo. Nombra Pablo a su discípulo Timoteo, le dice que una de las señales serán los tiempos últimos, se convertirán en tiempos peligrosos, hermano. Dice así, le doy lectura, 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1. También debes saber esto,
que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, que dicen más que de Dios. Mire aquí, deténgase un momento porque me llama la atención. Dice que son amadores de los deleites más que de Dios. ¿Cuál es una de las señales de los últimos tiempos? Que habrá hombres, ojo, que amarán a Dios. ¿Cuántos están oyendo eso? Porque es muy serio. Habrá hombres, y en la Biblia no cae en el problema ese de que transgénero, no. Cuando dice hombre está hablando de la raza humana. Los tiempos van a ser peligrosos porque va a haber hombres peligrosos, incluidos ¿qué? Hombres y mujeres. ¿Sí se oye? ¿Y qué es una de las cosas que estamos viendo aquí, hermano? Que van a amar a Dios, pero van a amar más los deleites de la carne que a Dios. Pero van a estar en las iglesias y va a haber momentos en los que ellos van a disfrutar la presencia de Dios. Pero ¿por qué no pueden mantenerse hasta llegar a la meta? Porque terminan amando más los deleites. ¿Cuáles son los deleites? Lo vemos en Gálatas 5:20, los deseos, las obras de la carne, el adulterio, la idolatría, la codicia, todo lo que aquí dice, la violencia, etcétera, etcétera. Y eso es un detalle, hermanos, no para buscarlos, sino para examinarnos a nosotros mismos. Mire, antes cuando yo inicié en este caminar, escuchaba yo algo de mi pastor o leía algo y ya andaba yo buscando, a ese le acomoda esto, al otro le acomoda, nunca me acomodaba a mí. En la medida que he ido envejeciendo, no creciendo porque no me queda, envejeciendo y caminando en el evangelio, he aprendido, hermano, que al primero que debemos examinar es nuestro corazón. Dejemos de estar viendo al hermano, dice Romanos 13. ¿Quién crees? Dice, quien quiera que seas tú, oh hombre, dice, que juzgas a otro. ¿Piensas que por juzgar a otro ya estás libre? No, porque tú que juzgas a otro, haces lo mismo y piensas que serás tú librado. Mire qué peligrosos tiempos. ¿Cuántos se dan cuenta que estamos viviendo tiempos peligrosos? Dice, porque habrá hombres amadores de los deleites más que de Dios. ¿Cuántos entienden ahí que está hablando de gente que ama a Dios? Pero como entre Dios y los deleites de la carne, ¿a quién aman más? Los deleites de la carne. ¿Se da cuenta? Continuamos. Mire, para confirmar lo que le estoy diciendo, tendrán apariencia de piedad. ¿Qué es eso? Piedad significa devoción por las cosas santas. O sea, sí les llama la atención ¿qué? El culto, la iglesia, la Biblia, el compartir. Aparentarán ¿qué? Que son piadosos, que son hombres píos. Y ese es su peligro. El peligro del diablo y de los engañadores es eso, que no se presentan abiertamente porque tienen disfraces de ovejas, pero realmente son lobos rapaces. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de la piedad. Y le dice el consejo Pablo a Timoteo, y cuántos dicen y a mí también, a los tales, a estos, evita. Tenemos que evitar en estos tiempos a los hombres que aman a Dios, pero aman más los vicios de la carne, los deleites. Debemos tener cuidado porque ellos tienen apariencia de piedad, pero ellos mismos niegan que la piedad sea suficiente, que satisfaga la vida completamente. Ellos dicen, sí, la piedad sirve, pero si quieres avanzar, mira, hay que entrarle de esta manera. Entonces, ellos dicen que la piedad es buena, pero no tan buena. Entonces, solo es correcto, no es suficiente.
Hay que ayudarse. Si está escrito o no está escrito, dice Dios, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Cuántos dicen amén a esto? A ver, quiero ver si lo agarro. ¿Dónde dice eso? Hermano, pero es que en muchas cosas sí da la idea de que si tú te ayudas, Dios te ayuda. Parece, pero recuerde que tenemos un enemigo formidable que es el padre de la mentira. A ver, ¿dónde está la mentira ahí en esa frase, en ese concepto? Ayúdate que yo te ayudaré. Sí se oye lógico, pero ¿qué sucede? Hermano, no es ayúdate que yo te ayudaré. Porque entonces yo voy a hacer algo y le voy a decir a mi ayudante, ¿quién va a ser mi ayudante? Dios. Yo voy a ir a donde yo creo, pienso, quiero y siento y le voy a echar ganas y le voy a decir, Dios, tú lo dices, yo ya estoy aquí, me estoy ayudando, ayúdame. Entonces se hizo un cambio y Dios pasa a ser mi siervo. O sea, Dios es mi ayudante. ¿Cuántos dicen eso es una herejía? ¿Cuántos dicen eso es blasfemia? Hermano, yo soy siervo y yo no voy a decirle a Dios a dónde. Yo voy a decirle, Señor, he aquí tu siervo, tú dime a dónde. Y yo sé que me vas a ayudar, pero no en mi voluntad, sino para hacer tu voluntad. ¿Cuántos entendieron? Está sencillo. Muy bien. Gracias al Señor. Vemos entonces que, le quité aquí, que tendrán, mire lo peligroso, apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Dice, a estos, evita. Ahora mire aquí, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas, mire esta expresión, a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas maldades profundas del corazón, concupiscencias. Escuche, esto le da base al proverbio que presenté secular. Estas siempre están ¿qué? Aprendiendo y, diga conmigo, nunca, siempre y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Son qué? Hay personas que son aprendices toda la vida y nunca llegan a entender. Pero ya aquí yo me estoy desmarcando de lo popular. Estamos entrando en Tierra Santa, estamos entrando en un tema eterno que es la palabra. Hermano, líbrenos Dios de caer en tamaña situación, de tener 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, 30 años, 40 años en el evangelio, en la iglesia, en sana doctrina, estar allí y siempre estar ¿qué? Aprendiendo y nunca llegar al conocimiento de la verdad. La verdad es Cristo. Llegar al conocimiento de Cristo. Dice Pablo que él por esta causa dobla las rodillas para que nosotros recibamos conocimiento, pero no el conocimiento del mundo, sino el conocimiento del incognoscible. Mire lo paradójico. Conocer al incognoscible. Humanamente no se puede conocer a Dios, su creación, su grandeza, su misericordia. Se necesita nacer de nuevo, pedirle a Dios, como vamos a leer en Santiago, dice el que tenga falta de sabiduría, y no está hablando de sabiduría secular, porque esa se alcanza, hermano, sino de sabiduría de lo alto, una sabiduría espiritual. Pero dice el que tenga falta de sabiduría, ¿qué es lo que dice la Escritura en Santiago? Pídala a Dios, el cual no te va a reprochar nada, sino que te va a dar abundantemente, dice, y sin reproche. Así que estamos hablando de que ¿qué conocimiento estamos necesitando? El conocimiento pleno de Dios. Todo, hermano, lo que hacemos es para alcanzar el conocimiento de Dios. En Juan capítulo 17, en la oración sacerdotal, el Señor Jesucristo dice, y esta es la vida eterna. ¿Cuál? Que te conozcan a ti y a tu Hijo, el que tú enviaste. Así que nosotros no podemos estar siempre con lechita, siempre con mensajes light. Ay, es que hay temas de la Biblia que están muy difíciles y yo no tengo tiempo. Hoy me toca ver una serie de esas buenas que hasta amaneces con los capítulos. ¿Cómo? ¿Por qué?
Porque son carnales. Aman a Dios, pero aman más que los deleites. Amamos a Dios, hermano. En verdad amamos a Dios, pero cuidémonos de no ser vencidos por los deleites, por los deseos de la carne. Muchas veces nos disponemos a orar y en verdad sale un deseo del corazón de orar. Dice, en la noche voy a orar. Y como ya lo hablaste, ya el enemigo te va a hacer cambios de vida, te va a llegar a visitar el que nunca llegaba a visitarte o la que nunca llegaba a visitarte, te van a salir cosas, emergencias que hacer y vas a tener un día agitado y cuando ya llegas a la cama, siempre lo digo, ¿qué vas a hacer? Padre, tú que me guardas, tú que me libras, Señor. Y la oración y el conocimiento de Dios y la comunión con Dios. Hermano, ¿cuántas noches llevamos así? No durmiendo, desmayándonos por el afán en el que vivimos. Y el diablo, al que no tiene trabajo, le da qué hacer. Le da ocupación, lo carga. Entonces vemos qué tremendo es aquí, hermano. Dice, estas siempre están aprendiendo. ¿Por qué vemos adulterios entre pastores, entre líderes de iglesia, entre hombres de iglesia de años y se llevan cautivas? Dice, ¿a quién? Vea el adjetivo calificativo peyorativo que usa aquí la palabra mujercillas. ¿Cuántos se están dando cuenta de eso? O sea, no tienen el título, no tienen la altura de mujer. ¿Son qué? Mujercillas. Y no dice en el diccionario, no está hablando de mujercillas jóvenes necesariamente. Está hablando de ¿qué? Inmaduritas, que siempre están aprendiendo y ya se llenaron de canas, dice. En Oseas dice, Efraín dice, ya le salió las canas en la cara, dice, y no ha entendido. Hermano, a mí me da terror llegar a viejo e ignorante. Porque algunos dicen, respeta mis canas. Si las canas no es señal de sabiduría, es señal de vejez. No. ¿Qué es lo que nos hace más sabio aún que los viejos? Salmo 119. Tu palabra me ha hecho más sabio, dice el salmista, aún que los viejos. Hermano, aquí tenemos la fuente de la sabiduría. Bebamos de esa agua. Bebamos de esa agua. Es Cristo. Pidámosle a Dios que nos llene de sabiduría. Hermano, no hay cosa más horrible que equivocarse una vez, dos veces. Dice que el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra es el hombre. ¿Cuántos dicen? Ya está, 5. ¿Cuántos se han equivocado más de una? ¿Cuántos dicen? Volví a regarla, no aprendo? Dice, estas siempre están aprendiendo. Wow, eso es tremendo y está en la Escritura, santa y sagrada palabra de Dios. Y nunca, dice, llegan al conocimiento de la verdad. O sea que son miembros de iglesia y llegan hombres que con apariencia de piedad, amadores de Dios, sí, pero amadores más de sí mismos. ¿Y qué hacen con estas mujercillas? Se las llevan. Es ahí la respuesta. ¿Por qué tanto adulterio en las iglesias? Porque hay hombres y mujeres que siempre están aprendiendo y nunca maduran. Son niños espirituales forever, siempre, eternamente, hermano. Dice, estas están siempre ¿qué? A mí me sorprende, no puedo ni salir de ahí. Siempre aprendiendo. Amado, debemos dejar de ser niños. Si yo preguntara aquí así aleatoriamente, al azar, hermano, ¿cuántos años tiene que usted tuvo un encuentro con la palabra, con la iglesia, con Cristo? Aquí hay muchos que ya están hasta jubilables como cristianos, ¿en verdad? ¿Y siguen siendo qué? Así como mujercillas, hombrecillos. Sí, imberbes, todavía no, hermano. Hay que andarles poniendo pañal y ya son cuarentones, debiendo ser ya maestros. Siguen, todavía, hermano. Seguimos. ¿Cuántos dicen esta tarde no debía haber venido? Vamos a Santiago, el hermano del Señor. Vea usted Santiago capítulo 1. Santiago es hermosísima
Es conocido como el práctico. Era un hombre que no se andaba por las ramas, hablaba claro, simple, pero no simplista, simple, pero no fácil, como decía el domingo. Dice en Santiago, capítulo 1, verso 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Estos son los que siempre están entre dos pensamientos, dice, en que tienen mente partida. Usted ha visto hombres, hablando genérico, que son de doble ánimo. Decía yo el otro día compartiendo con los varones que ¿cuántos tuvieron esas bicicletas que tenían que salieron con una lámpara? Yo nunca la tuvo un primo y yo la veía pasar y para mí era un sueño. Y a veces me la prestaba. Pero era así, wow, era volar, hermano. Yo sí me acuerdo de muchas cosas, porque el Señor ha ido sanando todo eso. Tenía una bicicleta azul cielo, imagínense. El sillín era de cuero negro, pero lo más impresionante, estoy hablando de, imagínense qué tiempo, tengo 63, cuando tenía yo 10, 12 años, sí, tengo como 12 años. Y el barrio donde vivíamos, habían unos foquitos así cada 100 metros, hermano. Y en la noche era como la cueva de Drácula. Y le compraron en un día de Reyes a mi primo que vivía ahí su bicicleta, hermano. ¡Wow! Nosotros la vimos. E íbamos de sorpresa en sorpresa porque a nosotros nos regalaron unas pistolitas de esas de chinampina, hermano, que a veces se desalineaba y no quemaban las ingratas. Y yo así en la noche, la vimos en la mañana amaneciendo el 6 de enero. Pero luego mi primo la saca en la noche, hermano. ¡Wow! ¿Qué cree que tenía esa bendita? Tenía una lámpara. Y donde él andaba la prendía y iluminaba. ¿Será algo así? Y el día que me la prestó yo iba viendo, no había pavimento, pero iba yo viendo en la tierra, hermano. Y me dijo, bueno, ya, se acabó. Y tenía un dínamo que estaba en la llanta. Y cuando giraba la llanta, generaba electricidad. Y eso hacía encender la lámpara. No era un sueño eso, hermano. Pues esta palabra, el hombre de doble ánimo, es que tiene dos dínamos, dos fuentes. O sea, lo alumbra lo de Dios. Buenas tardes. Y también lo alumbra ¿qué? Lo del mundo. Y está entre dos aguas. Dice también la traducción, el hombre de dos pensamientos, de doble mente, de doble pensamiento. Quiere las cosas de Dios, pero ¿qué? También quiere las cosas del mundo. Quiere servir a Dios, pero quiere también ser un influencer, un youtuber. O sea, te tienes que definir. Lucas 9:23 y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. O sea, no es lo que tú quieres, es lo que Dios te pide como tu Señor y Creador. Niégate a ti mismo, toma tu cruz, ¿cada cuánto? Cada domingo. Porque aquí hay gente dominguera, hermano. Siempre tienen una excusa para no venir martes, ni miércoles. Vienen cada domingo. Y el problema es que si faltan un domingo, ya estuvieron 15 días. A mí me preocupa. No crecen. ¿Van a ser qué? Aprendices de la Biblia. Pero nunca van a madurar. Siempre van a ser niños espirituales, hermano. Llevados como la espuma de las olas. El hombre de doble ánimo es inconstante ¿en qué? Usted lo ve, hermano. Hay hombres, seres humanos, hablando en el mundo, se ponen a dieta, se dejan la dieta. Un tiempo los conoce, son vegetarianos. Al otro ya los conoce, son de otra clase. Y un día traen, ya no me voy a meter en problemas. Pero son inconstantes, hermano. Sí, es que luego pongo ejemplos y luego me maldicen de gratis, mejor continúo. El hombre de doble ánimo tiene dos fuentes y son fuentes poderosas, hermano. Dice que el espíritu, dice la escritura que el espíritu está presto, solícito por leer la Biblia, por venir a la iglesia, por cantar, pero la carne le presenta oposición. Esa es la lucha, hermano. Y es donde tenemos que pedirle a Dios que purifique nuestro corazón para que nos enfoquemos en algo.
No ser como una escopeta de esas de perdigón que las accionan y ¡brum!, pueden llenar. No, sino ser efectivos. Nosotros necesitamos enfocarnos. Mire usted, un ejemplo. Ando con 15 minutos, me quedan. En Segunda de Reyes está hablando precisamente cuando se llevaron cautivos a los israelitas del norte. Quedaron unos cuantos israelitas, pero como no podían controlar la población de leones, entonces fueron a ver al rey. Los que habían sido puestos allí en esa tierra fueron a ver al rey y le dijeron: nosotros no podemos controlar, se está llenando de leones. Ellos, los que vivían aquí, sí pueden, porque ellos temen a Jehová. Necesitamos más sacerdotes judíos para que le pidan a Dios y los leones se vayan. ¿Y el león es tipo de qué? Del diablo. Hermano, necesitamos en tierra ajena, somos extranjeros y peregrinos, más sacerdotes, que sepamos interceder, luchar para que la tierra no se llene de la maldad. Tenemos que luchar. Pero ve aquí entonces lo que dice: ellos pidieron sacerdotes y fueron enviados aquí. Y observe, Segunda de Reyes 17:32, en su casa con un cafecito, como yo le digo, un café tapado, luego le explico qué es. Temían a Jehová, dice, e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos, que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Ahorita va a entender. Vea lo que dice el verso 33. ¿Temían a Jehová? Sí. ¿Y además qué hacían? Y honraban a sus dioses según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. O sea, que la gente que estaba allí en Samaria, los que fueron llevados a poblar, ellos recibieron la instrucción de los sacerdotes que ellos pidieron. ¿Y ahora qué? Ahora tenían a Jehová como un Dios más, y aparte sus dioses que ellos habían traído de sus lugares. Y sabe que no abiertamente, pero así ha sucedido. Los pobladores de aquí, de esta tierra, de esta ciudad, han escuchado a través de los sacerdotes de Dios, hemos escuchado la palabra. Y sí, ahora tememos a Jehová, pero ¿qué hacen el 12 de diciembre? El 12 de diciembre, ¿verdad? También agradan a su diosa. ¿Y qué día es que celebran a San Judas? O sea, temen a Dios, pero también ¿qué? Honran a sus dioses. ¿Se da cuenta? Esto no es solo del Antiguo Testamento. ¿Cuántos dicen, oye, eso pasa aquí en nuestra región? Llegaron los sacerdotes de la Iglesia Católica, pero no fueron radicales. ¿Qué tenemos que enseñar nosotros, hermano? Ser el cristianismo radical, fundamental. Decirle a las personas, Jehová es uno y no puedes compartir su gloria. Por eso qué hermoso, hoy estábamos entonando ¿qué? Digno. El único que merece ¿qué? Es Jehová. Nosotros no podemos compartir dándole honor y honra, siendo temerosos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y servir a las riquezas, a Mamón, que es el Dios de las riquezas. ¿Cuánto me estoy explicando? Entonces esto pasó. Llegaron, le enseñaron al pueblo y el pueblo dijo sí, y vieron la gloria de Dios. ¿Y ahora qué? ¿Qué dice ahí? Está subrayado. Temían a Jehová, ¿pero qué? Honraban a sus dioses según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Dice el verso 34, hasta hoy hacen como antes. ¿Cuántos dicen es verdad? Ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel, con los cuales Jehová había hecho pacto y les mandó diciendo, no temeréis a otros dioses, ni los adoraréis, ni les serviréis, ni les haréis sacrificios. Me voy a brincar al verso 38 para que vean. Dice, no olvidaréis el pacto que hice con ustedes, ni temeréis a dioses ajenos, mas temed a Jehová vuestro Dios, y Él os librará de mano de todos vuestros enemigos.
Léalo conmigo. Pero ellos no escucharon. Antes hicieron según su costumbre antigua. Así temieron a Jehová aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Wow. Vemos entonces, hermanos, que el hombre de doble pensamiento, que tiene dos fuentes, o sea, sí temen a Dios. ¿Qué leímos que le dice Pablo a Timoteo? ¿Por qué son peligrosos estos tiempos? Porque hay hombres que aman a Dios, pero también ¿qué? Aman los deleites de la carne, los placeres. Y sí, temen, tienen apariencia, parecen de verdad. Con sus labios dicen cosas verdaderas, pero su corazón está lejos de Dios. Y sí temen a Dios, pero también temen ¿a quién? A los otros santos. ¿Cuántos han encontrado gente así, hermano? Que teme a Dios, pero también, ¿qué dice ahí? Al mismo tiempo, como les dice Jeremías al pueblo cuando lo llama, y lo vamos a ver, le dice, ¿hasta cuándo van a dejar, dice, de batallar entre dos pensamientos? ¿Sabe que en una traducción dice el hombre de doble pensamiento? El hombre que quiere las cosas de Dios, pero también quiere las cosas. Y es imposible, hermano, porque dice, una misma fuente no puede sacar agua, ¿qué? Dulce y amarga. Eso es imposible. Entonces, aprendices siempre están aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Hermanos, esta carrera es de conocerlo a Él. ¿Qué te impide? Nadie. ¿Quién se pone Usted se pone. ¿Cuántos van a decir, hermano, yo apago mi celular? ¿Qué tiempo te pasas revisando tu chat? Hay gente, yo no sé cómo le hace, bueno, a veces me dicen, fíjate que fulano está activo, ya es la madrugada y está activo en el Face. Y digo, está predicando la palabra. ¿Qué tiempo se pasan vagando en las redes sociales, hermano? Y son ignorantes voluntarios y sí aman a Dios y saben que es bueno, pero dejan para mañana lo que deben de hacer hoy. Y ese es otro proverbio que oímos cotidianamente. Mire, busque Hebreos, regrésese ahí de Santiago y vaya a Hebreos capítulo 5. Y se lo pongo aquí para más rapidez por cuestión de tiempo. Mire aquí. Ok, tengo a Pablo, es muy importante, Pedro, perdón, pero me lo voy a brincar porque ya solo tengo 7 minutos. Dice Hebreos capítulo 5, versículo 11. Hebreos 5, 11. Acerca de esto, está hablando de la encarnación y la dedicación de Cristo. Pero mire lo que dice el escritor de Hebreos. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho ¿qué? Tardos para oír. Mire, esa es el no querer crecer, hermano. ¿Sabe que hay gente que no quiere crecer? ¿A cuántos les pasó algo? No creo que solamente me pasó a mí. Cuando yo llegué a 5º año de primaria, yo dije, ahora entiendo, no habrá modo, le decía yo, profe, que regrese a segundo, puro 10 me la llevo. No, o sea, ya no aproveché mi tiempo, pero yo la quería, ¿qué? La fácil. Y ese es el tema. Hay gente que solo quiere el ABC de la Biblia, Cristo en la cruz. Hasta ven la película de la Pasión de Cristo y lloran y hasta se zorrajan y todo. Y no digo que sea malo, es bueno para el que recién nació, es lechita espiritual. Pero usted no puede pretender llegar a los 40 años y solo tomar lechita, fórmula. No, yo conozco gente de 40 años que casi se comen un pollo completo. Mire la analogía. Si físicamente un ser humano no puede mantenerse con leche, aunque hay adultos que todavía les hacen mamilas, niños que les hacen mamilas, y dicen por ahí algunos médicos y todos comentan, dice, el único animal que se amamanta con leche de otro animal es el hombre, dice, porque debe amamantarse el tiempo nada más necesario.
el hombre al rato, el grande, ya nosotros, dice café con leche. Cuando alguien dice café con leche, yo le digo, dale un chocomil, porque el café es negro. Eso es otro tema. Sonríe, a Cristo le ama. La leche ya no la debes de tomar de adulto, no te sirve para bendita la cosa más que para generar infecciones, inflamaciones. Pero ok, ¿por qué me desvié? Por la analogía. Dice Pablo, debiendo ser ya maestros, tienen necesidad que se os vuelva a dar ¿qué? Lechita. Cristo murió por mí, Cristo me ama. Hermano, es grandísimo, es sagrado, es impresionante. Pero métase en las doctrinas altas ya, métase en los misterios. Usted no se puede negar porque hay gente que necesita ser enseñada y usted ya tiene la edad de discipulado para que usted ya esté enseñando a otros. Se necesita, amados. Y aquí necesito yo muchísimo tiempo. Dice, por cuanto os habéis hecho ¿qué? Tardos para oír. ¿Cuántos saben que la fe es por el oír? Y el oír por la palabra de Dios. Pero si no oímos, no nos hacemos tardos voluntariamente. Me cierro a los mensajes. En lugar de escuchar, hoy subió la predicación del domingo. No la escuchan. Pero si usted va y los viera, ¿qué cosas estarán escuchando? Algunas otras cosas. Sigue diciendo, porque, ¿qué está subrayado allí? Debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo. Tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Cuál es la necesidad de estos cristianos que está dirigiéndose la carta? Solo querían ¿qué? Siempre el kinder, el parvulito. Pastor, tengo problemas. ¿Qué, hermano? Está la doctrina del perdón. Usted no necesita ni ver al pastor ya. O sea, no estoy hablando a los bebés. Los bebés sí. Pero si ya tienes 3 años en la iglesia. No es que tiene pleito Juan Temerario de este lado y el otro del otro lado. Y yo me entero después que tienen 2 meses, 3 meses que no se hablan, hermano. ¿Y por qué? Porque se ofendieron. ¿Y qué dice la doctrina? El ABC, los rudimentos, ¿qué? Perdona, dice, airaos. Fíjate, te da todavía, o sea, enójate, dice. Pero no pequéis. Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué significa? Hermano, que no pase más de 24 horas en que le hables y le digas, ¿sabes qué? Me exalté, perdóname y Esa es doctrina, ¿qué? Básica. Pero no al rato llama al pastor para que arregle este problema entre tú y yo. Y yo digo, ¿me van a matar? Ya son mayores y todavía hay que andarles cambiando pañal. ¿Cómo verías tú a una persona ya grande con la mamila ahí? Entran con la mamila. O sea, y así, hermano, ¿cómo vamos a salir adelante? Si tenemos una iglesia llena de niños porque se rehúsan a la comida sólida. Métale ya tanta información, mire, tan hermosa. Mire, al principio cuando empecé aquí en esto, no sé otros, ya voy para 30 años, llenaba yo mi comedorcito donde yo estuviera de libros, hermano. No había computadora, no había estas chivas benditas, ¿sí? Hermano, tú tienes una duda teológica, consulta, como yo les digo sarcásticamente, a San Google. Ahí está. Dile a San Google a ver la doctrina, métete en unas páginas serias. Antes nosotros teníamos que estar cotejando los libros, hermano. Pero gloria a Dios. Pero no nos quedamos en el ABC. Hermano, pequé, pastor, pequé. Pues levántate. Pero es que Dios ya no me va a querer, hermano, si Dios te quiso cuando eras pecador. ¿Qué tienes que hacer? Ya no practiques pecado. Pero eso, ¿cómo se hace? Pastor, libéreme. Ay, Dios mío. No, ¿qué necesitas liberarte de la ignorancia? ¿Cuántas veces peques? Confiésale, dile, Señor, perdóname, pequé. Díselo. El que confiesa su pecado y se aparta, este alcanzará misericordia. Hermano, que es muy, o sea, son doctrinas que básicas. Pero hay hermanitos que ni siquiera esas doctrinas
se procuran aprenderla. Se vuelven, ¿cómo sería la palabra? Cuando alguien requiere de otra persona. Tú me dijiste una palabra, o sea, dependiente. Dependiente. O sea, pastor, yo quiero una mamila, pastor, hágame una mamila, pastor. Quiero platicar con usted en la tarde, hermano, yo estoy saturado. ¿Y qué les voy a decir? Porque si les digo, hermano, ya estás grande, ya arregla tu problema. Se van de la iglesia y van con otro pastor alcahuete, digo alcahuete amoroso, y a ver, pásale, y como no te conoce, te tiene la paciencia y ahí empieza, hermano. Y tus problemas son tan simples como ¿cuál? Perdonar, amar, arrepentirse. Esos son los rudimentos, son los fundamentales. Pero nos hemos negado, nos hemos bloqueado. Somos perezosos espiritualmente y estamos siempre ¿qué? Aprendiendo. Aquí hay gente, hermano. A veces yo he recibido personas de otras iglesias y ya llegan y le digo, ¿y qué? No, dice, yo tengo 20 años, vengo de una iglesia, estuve de líder. Ajá, ¿y qué? Y usted le rasca tantito y están pero en la sequía completa, hermano. No tienen nada, no conocen nada. Y uno dice, debiendo ser ya maestros, tenéis necesidad de que se os vuelva. Mire, yo digo una palabra muchas veces, hay que reevangelizar, hermano, a los evangélicos. Hay que reevangelizarlos porque están mal evangelizados. Te llegan con cosas como dice Dios, pastor, ayúdate que yo te ayudaré. Yo digo, Padre, ¿cómo ayudamos a esta persona? Y a veces son ya hasta mentores, maestros, líderes de las iglesias y no saben salir de sus problemas, hermano. Y se vuelven dependientes. Ya están los pobres pastores, hermano. Voy a poner un ejemplo para acabar. Estábamos platicando y mi esposa es testigo con una persona que conocíamos ya de nuestra edad, menos veterana que yo, pero y tenía ya una hija grande que le llegaba al pecho, a la glándula mamaria. Y llega la niña, que ya no era niña, imagínense ya a la altura, llegó y estábamos platicando nosotros, de repente vemos que llega la niña, estaba mi esposa de testigo, le levanta la camiseta y se mete y parada. Y yo me quedé así, y nos quedamos mi esposa y yo, y casi que le digo a ella, le digo, ya no. ¿Y cómo queda uno, hermano? Ya hay unos grandotes que llegan y ya está todo seco el pastor. Y quieren seguir porque son perezosos. Sonríase, porque rehúsan. Se niegan el conocimiento. ¿Qué tan lejos está el conocimiento? Dios le bendiga, buen provecho. Espero que crezcan, hermano. Amén. Dios le bendiga.